Continuamos con los rudimentos de Python. Vamos a ver los ciclos. Un ciclo es básicamente una estructura de control que permite repetir un bloque de instrucciones. Supongamos que nos piden imprimir en pantalla la palabra hola 5 veces. Podríamos copiar y pegar esto 5 veces y ejecutarlo. Pero ¿qué pasaría si nos piden esto mismo 10 veces o 100 veces o 1000 veces? Ya esto se volvería muy engorroso. Y para estos casos existen los ciclos. Veamos la sintaxis básica del ciclo for. Empieza con la palabra reservada for, un índice que es una variable que va a recorrer el rango, y un rango no es más que una sucesión de números que va desde el 0, si no se le especifica acá el inicio, hasta el número anterior que ponemos acá. Y estas son las instrucciones que se repiten todas las veces que nosotros le digamos. Vemos un ejemplo. For i in range 10 me genera una sucesión que va desde el 0 hasta el 9 si no le especifico el inicio y le colocamos print i. Entonces me muestra los números del 0 hasta el 9. Yo le puedo especificar el inicio que vaya desde el 1 hasta el 9, siempre hasta el anterior a este. Si quiero que vaya hasta el 10, coloco acá hasta el 11. Si quiero que me aparezca en una sola línea, le coloco end igual a comillas. Y si quiero que me aparezca con un espaciecito, así. Veamos otro ejemplo. Generemos un rango que empiece en 2 y termine en 19 y que vaya incrementando de 2 en 2. Entonces for i in range que empiece en 2, termine en 19 y vaya incrementando de 2 en 2. Aquí si queremos que termine en 19 tenemos que poner 20. Y aquí colocamos print para que me muestre la i sin dejar saltos de línea. Ahí me muestra los números del 2 hasta el 18. Si queremos que me muestre el 20, coloquemos aquí hasta 21. Veamos otro ejemplo con una sucesión de números descendiente. For i in range 10, empieza en 10, termina en 1, entonces ponemos 0 y va decrementando de 1 en 1. Y nos muestra aquí la sucesión. El ciclo for lo podemos combinar con else para garantizar que se cumple todo el ciclo de la siguiente manera. For i in range 10 y le colocamos acá si i es mayor que 5, digamos por ejemplo, entonces break. Esta instrucción break me rompe el ciclo, hace que se salga del ciclo cuando la i empieza a ser mayor que 5. Si no, else imprima y no deje salto de línea. Y aquí al final le colocamos else. Este else solamente se ejecuta cuando se completa todo el ciclo, es decir, cuando se recorre todo este rango. Veamos, Shift Enter para ejecutar y me muestra desde el 0 hasta el 5. Esta parte no se ejecutó porque no se recorrió todo el rango, sino que solamente se completó hasta acá. Si aquí le cambiamos esto por 10, ahí sí va a recorrer todo el rango y al final va a imprimir. Veamos un ciclo while. La sintaxis del ciclo while es while, que en español es mientras, acaba una condición lógica, o sea, mientras esta condición lógica sea verdad, ejecute las siguientes instrucciones. Veamos un ejemplo. Creemos una variable contador que va a empezar en 0, luego la palabra while, y aquí mientras el contador sea menor que 10, muéstrame lo que tiene el contador y no deje salto de línea. Y acá tenemos que aumentar el contador con más igual 1. Esto es lo mismo que poner contador igual a lo que tiene el contador más 1. Lo ejecutamos y nos muestra los números del 0 al 9. ¿Cómo funciona? El contador empieza en 0 y pregunta, mientras el contador, que es 0, sea menor que 10, esto es verdad porque 0 es menor que 10, entonces ejecuta lo que está dentro del while. Entonces me dice, muestre lo que tiene el contador, entonces muestra el 0, no deje salto de línea y aumente el contador. A la variable contador, hágala igual a lo que tenía, que es 0 más 1, o sea, el contador va a pasar a ser 1 y vuelve al bucle. Pregunta otra vez, ¿el 1 es menor que el 10? Sí, sigue cumpliendo, muestra el 1 y así hasta que llega al 10. Cuando es 10,
pregunta, ¿el 10 es menor que el 10? Y eso ya es falso, entonces por eso solamente ejecuta hasta el 9. Veamos un ejemplo de sumatoria. Pero antes vamos a deducir la fórmula que me parece muy interesante. Tenemos sumatoria desde 1 hasta n de i es igual a 1 más 2 más 3 más, y así hasta que llegue a n menos 1, que es el anterior al último, que es n, y luego n. Y lo que hacemos es sumarlo con el mismo, pero aquí lo colocamos al revés, ya desde n más, aquí n menos 1 más, aquí sería n menos 2 más, y aquí sería más 2 y más 1. Y lo sumamos en parejitas, este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. Si sumamos esta sumatoria con esta misma, vamos a tener dos veces esa sumatoria, desde 1 hasta n de i. Y aquí vemos n más 1 da n más 1, más n menos 1 más 2 me da n más 1 también. Y aquí nos damos cuenta que esto también nos da n más 1, y todos nos van a dar n más 1. Vamos a tener n más 1 n veces, porque tenemos 1, 2, 3, n números. Entonces esto va a estar repetido n veces. Entonces esa es la definición de multiplicación. Y tenemos por n, y luego pasamos este 2 que está aquí multiplicando a dividir, y ahí ya tenemos la formulita que nos devuelve la suma, que se dice que la sacó Gauss a los 9 años cuando estaba en la escuela. Veamos cómo colocarla en Python. En Python podemos hacerlo con una función que se llame, por ejemplo, sumatoria, y que me devuelva n más 1 por n y dividido 2. En este caso colocamos print sumatoria de, digamos, los 100 primeros números, y eso me devuelve 5050. Veamos cómo hacerlo con for. Para eso tenemos que crear una variable acumulador que se llame suma, y aquí va a ir acumulándose la suma. Entonces colocamos for i in range, en este caso 100, porque queremos los 100 primeros números, y aquí le colocamos que a suma hágalo igual a lo que tiene suma más i. Ya sabemos que eso lo podemos abreviar de la siguiente manera: suma más igual, esto tiene que ir pegado, más igual i, es lo mismo que lo que está ahí. Va acumulando la variable i en el suma, y aquí le decimos que me muestre lo que tiene suma, y me da este número, pero es porque no le especifique que empezará desde 1, y para que termine en 100 tiene que ir hasta 101, y ahí sí me da 5050.